Este pez llevaba 66 millones de años muerto. En diciembre de 1938 lo sacaron del agua vivo. Vas a ver 10 animales que dimos por perdidos en el mar. Algunos volvieron, otros nunca estuvieron ahí. Y el último es el que obligó a la ciencia a admitir que no sabemos lo que hay debajo. Hemos cartografiado la superficie de Marte con más detalle que el fondo de nuestro propio océano. Y eso convierte cada rumor del mar en una pregunta que cuesta cerrar del todo. Número 10. El pez espátula chino. Imagina un pez de 7 metros con un hocico en forma de espada, remontando un río del tamaño del Yangtze. Lo llamaban el panda del río, y lleva 200 millones de años haciendo exactamente eso. Sobrevivió a la extinción que borró a los dinosaurios, sobrevivió a la que borró a los plesiosaurios que nadaban a su lado. Y luego llegamos nosotros. En 1981, China construyó la presa de Gesuba en el curso medio del Yangtze. La presa cortó la ruta migratoria del pez espátula hacia las zonas altas donde desovaba. Los adultos ya no podían subir. Los juveniles dejaron de registrarse en 1992. Sin reproducción, una especie de 200 millones de años tiene los días contados, aunque queden ejemplares vivos. El último individuo confirmado se vio en 2003, cerca de Yibin. Un equipo lo rescató de una red, lo trató y lo devolvió al agua con un transmisor. La señal se perdió a las pocas horas. Nadie ha vuelto a verlo. El 21 de julio de 2022, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo declaró oficialmente extinto. Las imágenes que estás viendo son de las poquísimas que existen de este animal con vida. De un pez de 7 metros que ocupó un río entero durante 200 millones de años, apenas quedan unos segundos de vídeo. Y aquí está lo incómodo. El Yangtze es un río. Ancho sí, pero un río con orillas, con pescadores, con equipos de científicos peinándolo durante años. Si un animal de 7 metros pudo desaparecer ahí sin que nadie lo viera irse, la pregunta se hace sola. ¿Qué pasa en un sitio donde no hay orillas? Número 9. Foca monje del Caribe. Imagina una foca que no huye, que se te acerca por curiosidad, despacio, porque en 2 millones de años nada le ha enseñado a tener miedo de algo que camina. Era la única foca autóctona del Golfo de México y el Caribe. Se reunían en grupos de 30, a veces de más de 100, en playas y cayos de media región. Esa mansedumbre las mató. Eran presa fácil para el aceite de su grasa y para su carne. En 1886, una expedición científica encontró una colonia todavía numerosa cerca de unos islotes y mató 42 ejemplares para enviarlos a museos. Ese era el método de la época. Para demostrar que un animal existía, había que matarlo. El último avistamiento confirmado ocurrió en 1952, en el Banco de Serranilla, frente a la costa de Colombia. Desde entonces, nada. En 2008 se declaró oficialmente extinta. La imagen que ves es de un pequeño grupo en cautividad, en el acuario de Nueva York. No hay fotografías buenas de esta especie en libertad. Se extinguió justo en el hueco entre el momento en que la cámara existía y el momento en que a alguien se le ocurrió apuntarla hacia ella. Y sin embargo, los pescadores del Caribe siguen reportándolas, regularmente. Los biólogos responden, casi siempre con razón, que están viendo focas monje del Mediterráneo escapadas o lobos marinos vagabundos. Casi siempre. Nunca se confirmó ninguno de esos avistamientos, así que la pregunta sigue abierta. ¿Desapareció del todo? ¿O quedó algo en un callo al que nadie va? Con esta al menos sabemos qué buscamos. El siguiente caso es distinto. Alguien tuvo el cuerpo en las manos, lo fotografió y lo tiró al mar. Número 8. El plesiosaurio del Zuiyo Maru, 25 de abril de 1977. El pesquero japonés Zuiyo Maru faena a unas 30 millas al este de Christchurch, Nueva Zelanda. Suben la red desde unos 300 metros de profundidad, y dentro hay algo que no debería estar ahí. Imagina la escena encubierta. Una masa de 1.800 kilos colgando de la grúa, 10 metros de largo, cuello alargado, 4 aletas, una cola y un olor tan insoportable que el capitán Akira Tanaka toma la decisión que va a atormentar a la ciencia durante décadas: devolverlo al agua para no estropear la captura de caballa. Antes de tirarlo, un miembro de la tripulación con formación en biología, Michihiko Yano, hace lo único que se puede hacer. Mide el cuerpo, lo dibuja, hace fotografías y corta una muestra de fibras de una aleta. Esas fotografías dieron la vuelta al mundo. En Japón se emitió un sello conmemorativo.
Los primeros científicos que las vieron dijeron, en voz alta, que aquello parecía un plesiosaurio, un reptil marino desaparecido hacía 66 millones de años. Y aquí es donde la historia normalmente se corta, porque la primera mitad es mucho más emocionante que la segunda. Las muestras se analizaron en la Universidad de Pesca de Tokio. Las fibras córneas resultaron ser elastoidina, una proteína propia de los peces cartilaginosos, y su composición de aminoácidos coincidió, casi residuo por residuo, con la elastoidina del tiburón peregrino. Porque un tiburón peregrino en descomposición hace algo muy concreto. Pierde primero la mandíbula inferior y la zona branquial, y después las aletas dorsal y caudal. Lo que queda es un cráneo pequeño al final de una columna vertebral desnuda, un cuello largo, un plesiosaurio perfecto, fabricado por la putrefacción. Era un tiburón, uno enorme, muerto y medio deshecho, pero un tiburón. Aún así, aquella foto sigue circulando hoy sin la segunda mitad de la historia, y por una razón muy humana. El mar se nos da tan mal que estamos dispuestos a creer casi cualquier cosa sobre lo que esconde, pero de vez en cuando el mar entrega algo que no necesita ninguna exageración. Número 7. El calamar de aletas grandes. Imagina que estás a 3 kilómetros de profundidad mirando la pantalla de un robot submarino y por delante de la cámara pasa un animal con los codos doblados. No es una forma de hablar. El calamar del género Magnappinna tiene 8 brazos y 2 tentáculos que salen del cuerpo, se doblan en un ángulo recto perfecto y después cuelgan hacia abajo como hilos, hasta 20 veces la longitud de su propio cuerpo. Nada en la biología marina se parece a eso. Y este animal no está extinto. Ese es exactamente el motivo por el que está en esta lista. Porque hasta 1998 no tenía nombre. Los primeros ejemplares que llegaron a manos de la ciencia eran crías destrozadas por las redes, imposibles de identificar. Nadie sabía qué eran. En 2001, un sumergible tripulado filmó uno frente a Hawái y lo estimó en 4 o 6 metros, casi todo filamento. Existen alrededor de una docena de avistamientos confirmados en todo el planeta, y ni uno solo de un adulto capturado, ninguno. La especie exacta de la mayoría de los vídeos sigue sin poder determinarse. En 2020, un equipo australiano publicó 5 avistamientos nuevos en la Gran Bahía Australiana, entre 900 y 3.200 metros. Los 5 eran individuos distintos. Y en la fosa de Filipinas se ha filmado uno a 6.212 metros de profundidad. Piénsalo un segundo. Hay un animal de varios metros, con una anatomía que ningún ilustrador habría imaginado que lleva ahí abajo todo este tiempo. Y nos hemos enterado hace 25 años, por accidente, porque un robot pasaba por allí. Ese es el argumento real que sostiene este vídeo. No hace falta un monstruo prehistórico, con lo que hay ya basta. Aunque claro, hay un animal que la gente lleva décadas queriendo colocar ahí abajo, y merece una respuesta seria. Número 6. Megalodón. Imagina un diente del tamaño de tu mano abierta. Ahora imagina la boca que lo sostenía. Otodus megalodon fue el mayor tiburón que ha existido. 15 metros, puede que más. Una mordida capaz de atravesar la caja torácica de una ballena. Dominó los océanos del planeta durante millones de años. Se extinguió hace unos 3,5 millones de años. Los mares se enfriaron, sus presas se desplazaron hacia los polos y un depredador de ese tamaño necesita una cantidad de comida que dejó de estar disponible. Y sin embargo, esta es la criatura que más gente cree, hoy, en 2026, que sigue viva ahí abajo. Buena parte de esa creencia viene de 2 sitios muy concretos, y conviene decirlos claros. El primero, en la expedición del HMS Challenger, en la década de 1870, se dragaron dientes de megalodón del fondo marino. Alguien dató después algunos de esos dientes en unos 10.000 años. El método era defectuoso y los investigadores lo descartaron hace mucho. El dato, no. El segundo es más reciente y más difícil de defender. En 2013, Discovery Channel emitió un especial que insinuaba que el megalodón seguía vivo. Estaba interpretado por actores. Era ficción dramatizada emitida en un canal de documentales. Millones de personas lo vieron como si fuera una investigación. Y ahora, el argumento que de verdad cierra el caso. No es que el océano sea pequeño, es que el megalodón no era un animal de las profundidades. Cazaba ballenas, en aguas cálidas y relativamente someras, donde están las ballenas. Un depredador de 15 metros que necesita comer cetáceos cerca de la superficie no puede esconderse. Dejaría cadáveres, mordeduras, dientes recientes. No hay nada de eso.
Así que no, es la respuesta honesta, y creo que la prefieres. Llevas 5, y los 5 que quedan cambian el juego. A partir de aquí, casi todos volvieron de verdad. Número 5. Tiburón duende. Imagina un tiburón rosa, de piel translúcida, con un hocico plano que sobresale como una hoja de cuchillo. Y ahora imagina que, cuando ataca, la mandíbula entera le sale disparada hacia adelante, fuera de la cara. El tiburón duende, Mitsukurina houstoni, hace exactamente eso. Es la proyección mandibular más extrema conocida en cualquier tiburón. La mandíbula viaja hacia afuera y vuelve a su sitio. El linaje al que pertenece, la familia Mitsukurinidae, aparece en el registro fósil hace unos 125 millones de años. Durante mucho tiempo eso fue todo lo que se sabía de él. Fósiles. Un grupo antiguo, catalogado y cerrado. Hasta que en 1898 se describió un ejemplar vivo capturado en aguas de Japón. El animal, que solo existía en piedra, estaba nadando en la bahía de Sagami. Vive habitualmente entre 200 y 1300 metros. No es raro porque quede poco, es raro porque vive donde no vamos. La mayoría de los ejemplares conocidos han llegado a la ciencia como captura accidental de pesca profunda, y muy pocos se han filmado vivos. Y fíjate en el patrón, porque se repite. El calamar de aletas grandes. Lo conocemos porque un robot pasó por allí. El tiburón duende. Lo conocemos porque una red bajó lo suficiente. En los dos casos, no encontramos al animal. Nos tropezamos con él. El siguiente caso es el más limpio de todos. Un animal concreto, una fecha concreta y 31 años de silencio en medio. Número 4. Nautilus peludo. Imagina una concha en espiral perfecta, de las que llevan 500 millones de años apareciendo en el registro fósil. Y ahora imagina que esa concha está cubierta de una capa espesa, peluda y viscosa que ningún otro nautilo tiene. Ajonautilus scrobiculatus. Lo llaman el nautilo peludo. Se conocía por conchas vacías desde el siglo XVIII, pero nadie había visto uno vivo. En 1984, el paleontólogo Peter Ward y el geólogo Bruce Saunders lo encontraron vivo frente a la isla de Ndroba, en Papúa Nueva Guinea. Al examinarlo vieron que sus branquias, sus mandíbulas y su anatomía reproductiva eran tan distintas de las del resto de nautilos que hubo que crear un género nuevo para él. Saunders volvió a verlo brevemente en 1986. Y después, nada. Durante 31 años, nada. Solo 2 personas en la historia lo habían visto vivo, y ninguna de las 2 volvía a encontrarlo. Los nautilos se pescan por su concha, para venderla. El hábitat cambiaba. Con el paso de los años, la conclusión razonable era que se había extinguido entre una visita y la siguiente. En julio de 2015, Ward volvió a Papúa Nueva Guinea con un equipo y un método muy poco romántico. Cámaras con cebo bajadas al fondo durante la noche y al día siguiente 30 personas viendo horas de vídeo a 8 veces la velocidad normal. Y una de esas noches, en las imágenes de Ndroba, apareció el nautilo peludo acercándose al cebo. 31 años después, Ward tenía delante en una pantalla al animal que él mismo había descrito y que llevaba 3 décadas sin ver. La imagen que estás viendo es de ese vídeo. No es la última foto de un animal extinto. Es la primera en 31 años. Nunca se declaró extinto oficialmente. Nadie llegó a firmar el papel. Y eso resultó ser lo mejor que le pudo pasar, porque no todos los animales de esta lista existieron alguna vez. Número 3. Ningen. Imagina algo blanco, de 20 o 30 metros, emergiendo entre el hielo antártico, con forma humana, sin cara. Se llama Ningen, que en japonés significa sencillamente ser humano. La descripción varía según quien la cuente. A veces tiene brazos y manos de 5 dedos, a veces es una especie de sirena sin cola. Lo único constante es la ausencia de rasgos faciales. La historia es siempre la misma. Un buque japonés de investigación ballenera en el Océano Austral. La tripulación ve una masa pálida a lo lejos. Creen que es un submarino extranjero. Se acerca y entonces se dan cuenta de que se mueve como algo vivo y de que les han dicho que no lo cuenten. Es un relato magnífico. Y ese es exactamente el problema. El Ningen no viene de una tradición oral antigua. No hay marineros del siglo XIX hablando de él. Viene de una serie de mensajes publicados en el foro japonés DOS Channel a comienzos de los años 2000, escritos por usuarios anónimos. En 2007, la revista de temas paranormales Mu recogió la historia y la difundió a gran escala, asociándola además a una imagen borrosa de Google Earth frente a la costa de Namibia. El hilo original está borrado.
La publicación exacta que originó la leyenda nunca se ha recuperado. No hay ni un solo cadáver, ni una sola fotografía verificable, ni un solo testigo identificado con nombre y apellidos. Y hay una explicación bastante buena para lo que la gente cree ver. Un iceberg parcialmente sumergido, en luz baja, fotografiado a baja resolución, produce formas pálidas con apariencia de extremidades. Nuestro cerebro está diseñado para encontrar cuerpos humanos en el ruido visual. Los encuentra aunque no estén. Así que la respuesta es no, y aún así el Ningen es interesante, porque demuestra que ya no necesitamos siglos para fabricar un monstruo marino. Nos bastan unos meses y un foro. El siguiente sí existió, y su fotografía todavía circula. Número 2. Mosasaurio. Imagina un lagarto de 15 metros con las mandíbulas dobles, una hilera de dientes cónicos abajo y una segunda hilera en el paladar para que nada de lo que entra pueda volver a salir. El mosasaurio fue la pesadilla de los mares del Cretácico. Desapareció hace 66 millones de años, con el asteroide, con los dinosaurios, con todo lo demás. Y en 2013, frente a la costa de Corfú, en Grecia, alguien fotografió algo en el agua. La imagen se hizo viral inmediatamente. Turistas y vecinos describieron una cabeza entre reptil y pez, con un cuerpo largo detrás. La forma recordaba de manera inquietante a un mosasaurio. Nunca se recuperó ningún resto, así que no hubo nada que analizar. Las explicaciones que dieron los expertos fueron las de siempre. Un tiburón en descomposición, un cetáceo pequeño, un tronco, y probablemente alguna de ellas sea la correcta. Pero hay un motivo mucho mejor para descartar al mosasaurio, y casi nadie lo menciona. El mosasaurio no era un animal abisal, era un reptil. Respiraba aire con pulmones como una ballena. Tenía que subir a la superficie constantemente para respirar, y cazaba en aguas relativamente someras y bien iluminadas. Es decir, la idea de que sobrevivió escondido en las profundidades no falla por falta de pruebas. Falla porque las profundidades son justo el único sitio donde ese animal no podía vivir. Un mosasaurio superviviente estaría subiendo a respirar varias veces al día, a la vista, durante 66 millones de años. Y ese es el punto en el que este vídeo debería terminar, con las profundidades vacías de monstruos. Salvo por un detalle. Todo esto, la esperanza, la insistencia, la negativa a cerrar el caso, empezó con un pez que sí volvió. Número 1. Celacanto. Y llegamos a la imagen del principio. 22 de diciembre de 1938. East London, Sudáfrica. Marjorie Courtenay Latimer tiene 31 años y es la conservadora del museo local. No tiene formación universitaria. La contrataron en 1931, a los 24, porque en la entrevista demostró saber más de naturaleza sudafricana que nadie en la sala. Había pedido a los pescadores del puerto que la avisaran si aparecía en las redes algo que no reconocieran. Ese día la llamaron del pesquero Nerin, del capitán Hendrik Gussen. Ella fue al muelle, en parte para desearles feliz Navidad. Sobre la cubierta había un montón de pescado descartado, y asomando entre él una aleta azul. Apartó las capas de barro y encontró un pez de 1,5 metros, cubierto de escamas duras, de un azul iridiscente. Tenía 4 aletas carnosas que no se movían como aletas, se movían como extremidades. No sabía lo que era, nadie en aquel muelle lo sabía. Lo llevó al museo, intentó conservarlo, hizo un dibujo y se lo envió por carta al ictiólogo J. L.B. Smith. La respuesta de Smith se ha citado 1000 veces, pero merece decirse despacio. Cuando por fin llegó a ver el animal, en febrero de 1939, no le quedó ninguna duda. Aquello era una criatura de hacía 200 millones de años, viva otra vez. Era un celacanto, un linaje que aparecía en los fósiles desde hacía 400 millones de años y que se interrumpía bruscamente al final del Cretácico. Se daba por hecho que se había extinguido con los dinosaurios hace 66 millones de años. La cuestión estaba cerrada, no se discutía. Smith anunció el hallazgo en la revista Nature en marzo de 1939 y le puso al animal el nombre de Latimeria chalumnae. Latimeria, por Latimer, por la conservadora del museo que fue al muelle a dar los buenos días. La fotografía que estás viendo es la de aquel primer ejemplar. Durante 14 años fue el único que existió. En 1952 apareció otro en las Comoras, y desde entonces se han encontrado más, y se han filmado vivos, a cientos de metros de profundidad, moviéndose despacio en la oscuridad como llevan haciendo desde antes de que existieran los árboles.
Y aquí está lo que de verdad importa de esta historia, y no es el pez. Es que estábamos equivocados. Completamente, rotundamente equivocados durante 66 millones de años de registro fósil sobre un animal de 1,5 metros que estaba nadando frente a una costa habitada. No lo encontró una expedición, no lo encontró un sumergible, lo encontró una mujer que pasaba por el puerto en un montón de pescado que iban a tirar. Por eso el resto de este vídeo tiene sentido. Por eso seguimos preguntándonos por las focas del Caribe, por los peces del Yangtze, por lo que pasa por delante de las cámaras a 6.000 metros. No porque creamos en monstruos, porque una vez, un martes cualquiera de diciembre, el mar nos devolvió algo que dábamos por perdido para siempre, y no ha vuelto a hacernos la cortesía de decirnos si queda algo más. 10 animales. Unos volvieron, otros no estuvieron nunca, y de algunos solo nos queda un vídeo de unos segundos. Casi todos los que perdimos los perdimos por la misma razón, nosotros, y casi todos los que recuperamos aparecieron por accidente. Dime en los comentarios cuál te ha sorprendido más y si crees que queda algo ahí abajo esperando a que alguien pase por delante. Los leo todos. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Y YouTube cree que te va a encantar el vídeo de la pantalla. Haz clic antes de que también desaparezca.